Bienvenidos. Antes de comenzar con las aterradoras historias que tengo preparadas para ustedes hoy, me gustaría que se suscribiesen al canal y le dieran me gusta al video. También quiero saber desde qué parte del mundo nos están escuchando y a qué hora están viendo este video, así que por favor, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, pónganse cómodos y apaguen las luces. Dicho esto, comencemos. Ese verano bajé a trabajar de camarero a una cala de la Costa Brava. Me prometí que sería sencillo: dormir, servir cafés, nadar al atardecer. Nada de complicaciones. El primer día que vi a Clara, llevaba un vestido blanco húmedo por la bruma y un corte en el labio que dijo haberse hecho con una puerta tonta. Reímos. Me pidió un cortado y me dejó una nota en la servilleta. Si te aburres, Playa de Satuna, después de cerrar. Clara tenía esa energía que te empuja a saltarte tus propias normas. Hablaba poco de sí misma y escuchaba con una atención feroz, como quien memoriza rutas de escape. Dijo que estaba de vacaciones con unas amigas en un apartamento alquilado por días, que le gustaban los veranos cortos y los compromisos más cortos todavía. Cuando la besé noté que temblaba, no de frío. No voy a romper nada, le dije, y gritó una gaviota en algún sitio, como si estuviera desmintiéndome. Las primeras noches nos veíamos en lugares distintos. Un chiringuito con música vieja, la terraza de un hotel donde nadie nos conocía, la plataforma de madera desde la que los niños saltaban por la mañana. A veces Clara aparecía tarde y apagaba el móvil en cuanto me veía. Me contó que había dejado a un novio en Barcelona, un tipo celoso que no entendía los veranos. Me pidió que no subiera fotos, que no dijera su nombre a los del bar, que si alguien preguntaba por ella dijera que no la había visto. Lo tomé como un juego íntimo, una contraseña compartida. Me gustaba la idea de esconder un amor a plena luz. Empezaron a pasar cosas pequeñas, discretas. Una noche, al volver a mi habitación de pensión, encontré la ventana entreabierta. La cerré sin pensar. Otra. Vi que mi mochila estaba desplazada medio metro y que la cremallera grande no coincidía con el tirador pequeño. Nada faltaba. Me autoconvencí. Prisas, despistes, calor. En el bar, un cliente dejó olvidado un mechero con una calavera. Al rato volvió un hombre alto, pelo rapado, y preguntó por la chica del vestido blanco que pide cortados. Le dije que no sabía quién era. Sonrió como quien te perdona una mentira. Clara intentó reírse de mi inquietud, pero lo hacía mirando de reojo la puerta. Me contó que la había seguido un coche desde el apartamento a la playa 2 veces. Paranoias mías, dijo. Estaba oscuro. Me enseñó el labio curado y se encogió de hombros. Lo de la puerta tonta, repetía. Yo le propuse quedarnos en mi pensión una noche. Dijo que no, que allí nos verían. Nos gusta hacer rumores, no pruebas. Acepté. Me gustaba hacer su rumor. Un lunes abrí el bar a las 7. En la terraza había una caja de cartón con mi nombre escrito en rotulador. Dentro una piedra húmeda y un papel doblado. No rompas nada. Miré alrededor. La calle estaba vacía salvo por un ciclista que pasaba sin prisa. Guardé el papel con una mezcla de rabia y miedo que me dejó el café más amargo que nunca. Cuando se lo enseñé a Clara esa tarde, no dijo nada. Me acarició la nuca. Se metió el papel al bolsillo y al levantarse, pude ver una sombra morada en su costilla izquierda, apenas cubierta por el bikini. Me caí en las escaleras, murmuró, sacando un chiste sobre mi torpeza. No quise apretar. Me creí que el verano, como el mar, limaba aristas. Y sin embargo, aquella noche, desde la pasarela, noté algo en el agua, un destello de plástico. Era una botella. Dentro, un mechero con calavera traguesal. Por primera vez, deseé que Clara hubiera sido fantasía o leyenda. Algo que no exigiera elegir bando en una guerra que no entendía, porque al día siguiente, al abrir, la cerradura del bar ya no encajaba del todo, y alguien con paciencia había arrancado mi nombre de la caja de cartón, dejando el papel rasgado como un mapa mal quemado. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama mirando la puerta de la pensión, imaginando el leve sonido del picaporte moviéndose, el aire empujando la cortina, el roce de un zapato en el pasillo. Cuando amaneció, fui al bar antes de que llegaran los demás. La caja seguía allí, solo que ahora alguien había dibujado con bolígrafo un corazón torcido en un costado.
En el centro del corazón, una inicial, una C. Intenté convencerme de que era una broma, tal vez de Clara, pero ella no apareció ese día. Ni al siguiente, ni al otro. Su teléfono daba apagado. Las amigas que supuestamente la acompañaban se habían marchado. Según el casero del apartamento, dejaron las llaves y se fueron sin mirar atrás. Cuando pregunté si había visto a una chica delgada, de pelo oscuro y un corte en el labio, el hombre frunció el ceño. ¿Una morena? Sí, venía sola. Esa palabra, sola, se me quedó clavada. El jueves, al cerrar, encontré bajo la puerta un sobre sin sello. Dentro, una fotografía Polaroid. Clara, en la playa, sonriendo. Detrás, escrito a mano: no rompas nada, no lo arregles tampoco. El trazo era el mismo que el de la caja. Empecé a pensar que todo había sido un error, un malentendido, pero luego, alguien empezó a llamarme desde un número oculto. No hablaba, solo se escuchaba el mar y de fondo, el sonido de pasos sobre piedras. Me asustaba colgar, pero me asustaba más contestar. Una noche, dejé el móvil sobre la mesa y lo grabé con el micrófono del bar. Cuando volví a escuchar la grabación, había un suspiro al final. Reconocí su voz. Era Clara. Decidí ir a la playa de Satuna, justo al lugar donde nos conocimos. Había luna llena y el agua parecía un espejo roto. Al llegar vi algo clavado en la arena. Una zapatilla blanca medio enterrada. Era la suya. Al lado una marca circular, como si alguien hubiera colocado una caja o un cubo. Me arrodillé y noté la arena húmeda removida. No supe si llorar o gritar. Los días siguientes fueron una sucesión de turnos y paranoia. Un turista me dijo que había visto a una chica parecida a Clara caminando por el paseo de Aiguafreda, con un hombre alto, rapado. Ella llevaba una gorra, pero miraba hacia atrás todo el rato. Fui esa noche. Nada. Solo el rumor del viento y las luces del puerto. El dueño del bar empezó a notar mi nerviosismo. Me dijo que tomara unos días libres. Acepté. Cogí la moto y recorrí la costa buscando entre los campings, los miradores, las playas pequeñas. Mostraba su foto a la gente, y algunos decían que sí, que la habían visto, pero nadie coincidía en el día. Era como si Clara hubiera estado en todas partes y en ninguna. Cuando volví, mi habitación estaba abierta. Sobre la cama, doblada con cuidado, estaba la camiseta que Clara solía ponerse después de nadar. En el bolsillo, un papel arrugado. Te dije que no lo arreglaras. Fui a la policía. No me tomaron en serio. Dijeron que si no había denuncia de desaparición, no podían hacer nada. Preguntaron si ella tenía problemas de pareja. No supe qué contestar. Me preguntaron si habíamos tenido una discusión. Negué. Les mostré el papel. Me miraron con la misma cara que uno pone ante un loco tranquilo. Esa noche me quedé en el bar encerrado. A las 3 de la madrugada oí el ruido de algo caer en la terraza. Salí. No había nadie, solo una sombra larga, proyectada por la farola que desapareció en cuanto se movió el viento. En el suelo, un mechero con una calavera, el mismo. Me temblaban las manos. Miré hacia el mar, buscando el reflejo del agua. Entonces lo escuché. Un golpe, como una puerta cerrándose bajo el agua. Luego una voz suave, casi un susurro. Nos gusta hacer rumores, y por primera vez deseé no haberla conocido nunca. La policía me llamó 2 días después. Habían encontrado un coche abandonado en un camino rural entre Begur y Tamariú. Dentro, una toalla mojada, una botella de agua medio vacía y una libreta con la tapa azul. En la primera página, un nombre escrito con bolígrafo negro. Clara N. Fui a reconocerla. El agente me observaba mientras yo pasaba las páginas. No había nada demasiado personal, solo frases cortas, casi en clave. Satuna, noche 4. Si me encuentra, no corras. No rompas nada. La misma advertencia, repetida varias veces. Y al final una dirección. Carrer del Escorzador, 12. No era una dirección que reconociera, pero estaba escrita con fuerza. Como si la última cosa que hizo fue asegurarse de que alguien, yo, tal vez la viera. Esa noche no pude resistirme. Fui. La calle era estrecha, con casas antiguas y portales de madera descascarillada. El número 12 era una casa de 2 plantas. Ventanas tapiadas y un olor a humedad que se filtraba hasta la acera. No había timbre. Empujé la puerta y se dio con un chirrido seco. Dentro, hacía frío, un olor a sal.
a metal oxidado. El suelo tenía marcas de arrastre y en la pared del fondo una foto vieja clavada con una chincheta. Yo sirviendo en el bar. No recordaba que alguien me la hubiera hecho. Debajo, con rotulador, él también miente. Sentí un nudo en el estómago. Detrás de mí crujió el suelo. Giré, pero solo vi una cortina moverse. Salí corriendo. No paré hasta llegar a la pensión. Esa noche soñé que Clara me llamaba desde dentro del mar. No gritaba, solo decía mi nombre despacio una y otra vez. Cuando desperté, mi teléfono vibraba. Mensaje desconocido, una foto. Era la fachada de la casa del Carrer del Escorçador, 12. En la ventana superior, una figura de mujer, apenas visible. Pasaron los días y dejé de trabajar en el bar. No podía concentrarme. Cada ruido me hacía girar. Empecé a notar que alguien me seguía. En el supermercado, en el paseo marítimo, incluso en la gasolinera donde paraba cada mañana. Una vez, al doblar una esquina, vi reflejado en un escaparate un rostro que conocía. El hombre del mechero con calavera. Fui a la policía otra vez. Les conté todo. Dijeron que sin pruebas, sin un delito claro, poco podían hacer. Tal vez debería dejar la zona unos días. Eso hice. Me fui a casa de un amigo en Girona. Intenté olvidarlo todo. Pero el tercer día, al abrir mi maleta, encontré dentro la libreta azul. Yo la había dejado en la comisaría. En la contraportada, alguien había escrito algo nuevo. Ya lo rompiste. Esa misma tarde regresé a la costa. No sé si buscaba a Clara o al hombre. Solo necesitaba entender. Fui al bar. Estaba cerrado, cubierto de polvo. En la terraza, la caja de cartón. Otra vez. Dentro, un mechero, un papel y una servilleta con mi letra. Si te aburres, playa de Satuna después de cerrar. Era mi nota, la que le dejé la primera noche. Me quedé mirándola durante minutos. No recordaba haberla recuperado nunca, ni siquiera haberla escrito con tanta precisión. Fue como si alguien estuviera reconstruyendo cada paso, repitiendo mi historia pieza por pieza. Salí hacia la playa. Ya era de noche. La luna reflejaba las olas como cuchillos. Me metí en el agua hasta la cintura, y allí, justo donde la corriente se quiebra, vi algo moverse. Una bolsa transparente flotando con algo dentro. La saqué. Era una cámara desechable. Cuando la llevé a revelar, las manos me temblaban. Las fotos mostraban lugares que reconocía. Mi habitación, el bar, la casa abandonada. Y en todas la misma silueta detrás de mí. Una mujer a medio enfoque. La última foto era la playa, de noche. Una huella solitaria en la arena. Y bajo ella, escrito a bolígrafo: no rompas nada. Volví a la playa al anochecer, con las fotos en el bolsillo y el corazón latiendo como si me quedara poco aire. El agua estaba quieta, tan calma que reflejaba la línea de los acantilados como una herida sin cerrar. Me senté en la arena intentando convencerme de que todo aquello tenía explicación. Un tipo obsesionado, una broma cruel, una coincidencia. Pero dentro de mí ya sabía que algo se había roto. Yo probablemente. A medianoche alguien se acercó desde el paseo. El sonido de los pasos sobre la grava era lento, pesado. Me levanté. Era el hombre del mechero, el rapado. Llevaba una chaqueta oscura y las manos en los bolsillos. Me miró sin decir nada. ¿Dónde está? Le solté sin pensar. ¿Quién? Preguntó con una calma que me heló. Clara se rió apenas un soplido. Sacó el mechero y lo encendió. La calavera brilló en la oscuridad. Siempre la misma pregunta, dijo, pero nadie quiere escuchar la respuesta. Di un paso hacia él. No se movió. Ella no era quien tú creías, continuó. Vino aquí para esconderse, no para encontrarte. Tú solo estabas en medio. La rabia me nubló. Lo empujé y cayó hacia atrás, pero antes de tocar el suelo me lanzó algo. Una llave oxidada, pequeña. Si quieres saberlo todo, susurró. Encuéntrala donde empezó, y se fue. Caminó hacia el puerto y desapareció entre las sombras. Guardé la llave. No dormí. Al amanecer fui al bar. La cerradura, la misma que una vez noté forzada, encajaba con esa llave. Giré. Dentro olía a humedad y a café viejo. En la trastienda, tras una pila de cajas vacías, había una puerta oculta tras un panel suelto. Detrás, una escalera que bajaba. La linterna del móvil apenas alcanzaba para ver. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sal. Y al final del pasillo, una habitación pequeña. En el suelo,
Un colchón húmedo, una manta y un teléfono viejo conectado a un cable cortado. Sobre la pared una frase escrita con rotulador negro. Nos gusta hacer rumores. En una esquina una caja metálica. Dentro una cartera con mi nombre, mi foto y un documento policial. Informe preliminar. Caso Clara N. Sospechoso principal a mi nombre. Sentí que el aire se me escapaba. En la parte trasera del informe alguien había escrito a mano. Se conocieron el verano pasado. Ella intentó marcharse. Él no lo permitió. Me quedé mirando esas palabras hasta que empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Y si Clara nunca me había dejado aquel mensaje? ¿Y si todo lo que recordaba era otra versión de lo que pasó realmente? Intenté buscar en mi cabeza la primera noche, el primer beso, la primera nota, pero todo se mezclaba con el sonido del mar y la voz de ella repitiendo: no rompas nada. Salí al exterior, con la luz del amanecer cegándome. Dejé la cartera, las fotos y la llave sobre la barra del bar y caminé hacia la playa. El agua estaba tranquila, como siempre. Me metí hasta las rodillas y pensé que tal vez no quedaba nada que arreglar. En la orilla, las olas arrastraron algo hasta mis pies. Era un méquero con una calavera. Cuando lo recogí vi grabadas mis iniciales en la base. Entonces lo entendí. Nunca había dejado de ser parte de la historia. Clara no era un fantasma ni una víctima, solo alguien que me había mostrado quién era yo realmente, y aquel verano no se trataba de amor sino de culpa. Encendí el mechero. La llama titiló con un resplandor azul, como un último reflejo antes del olvido. Conocí a Lucía en un campamento de verano para monitores en la Sierra de Gredos. Yo había ido por trabajo, una sustitución de última hora como cocinero, y ella era la encargada de primeros auxilios. El primer día apenas cruzamos palabras, pero recuerdo cómo se reía al ver mi torpeza con la freidora. Tenía esa clase de sonrisa que desarma, la de alguien que parece no esconder nada. El campamento estaba apartado, entre montes y caminos de tierra que se hacían eternos al caer la tarde. Por las noches, cuando todos dormían, el silencio era tan denso que podías oír los árboles crujir. En ese silencio fue donde empezamos a hablar. Una madrugada, mientras ella revisaba el botiquín y yo limpiaba la cocina, me contó que había estudiado enfermería, pero había dejado el hospital porque no soportaba ver cómo la gente se iba sin avisar. Le pregunté si hablaba de pacientes o de alguien más. No contestó. Durante las siguientes semanas nos hicimos inseparables. Caminábamos juntos hasta el río, compartíamos cigarrillos detrás del comedor, y a veces, cuando el generador fallaba, nos quedábamos en la oscuridad hablando hasta que el sol empezaba a asomar. Había algo en ella que me atraía y a la vez me inquietaba. Su manera de observarlo todo, como si esperara que algo o alguien apareciera. Un día, bajando al pueblo a por suministros, noté que un coche oscuro nos seguía a distancia. Le pregunté si lo conocía. Ella miró por el retrovisor, se puso tensa y me pidió que no dijera nada. Cuando aparcamos, el coche siguió de largo, pero Lucía ya no volvió a ser la misma. Esa noche la oí hablar por teléfono afuera de la cabaña. Su tono era bajo, casi suplicante. Solo alcancé a oír: no puedes venir aquí. Te dije que lo había dejado atrás. Al día siguiente intentó actuar como si nada pasara, pero su sonrisa ya no tenía la misma calma. Me evitaba un poco, como si se arrepintiera de haberme dejado entrar en su vida. Aún así, una noche me buscó. Entró en la cocina cuando todos dormían y me besó sin decir palabra. Tenía los ojos húmedos y cuando se separó susurró: ¿no sabes en lo que te estás metiendo? Yo creí que hablaba de un ex celoso, de una historia mal cerrada. Pero lo que vino después no tenía que ver con celos, sino con miedo real, de ese que se siente en el cuerpo. 3 días más tarde, desapareció un monitor. Lo encontraron al amanecer inconsciente junto al río. No recordaba nada, solo que alguien lo había seguido en la noche y que oyó una voz femenina decirle: no te metas. La policía vino, revisó el lugar, preguntó a todos. Lucía estaba pálida, casi no hablaba. Esa misma noche, mientras todos dormían, la vi salir de su cabaña con una mochila. La seguí sin hacer ruido. Caminó por el sendero que lleva al puente de piedra, el que da a la carretera vieja. Cuando estaba a unos metros de cruzar, se detuvo, giró la cabeza y me vio. No se sorprendió.
Solo dijo con una voz que aún recuerdo cuando cierro los ojos. Si me sigues, no habrá vuelta atrás. No sé si fue el calor, el cansancio o la obsesión que empezaba a crecer en mí, pero di un paso más. Y entonces oí un ruido de motor. Luces. Un coche se detuvo al otro lado del puente. Lucía tiró la mochila al suelo y me gritó, «¡Vete!». Pero ya era tarde. El motor rugió. Las luces me cegaron y escuché cómo alguien bajaba del coche. El sonido de las ruedas sobre la grava me paralizó. Las luces del coche eran tan intensas que todo el bosque parecía vibrar. Lucía retrocedió un paso, con la respiración entrecortada. Una puerta se abrió, y de la oscuridad surgió un hombre alto de barba descuidada, chaqueta de cuero y una gorra vieja. No llevaba prisa. Caminó hacia nosotros con una calma que me puso la piel de gallina. «Te dije que no te escaparas», dijo. Su voz era áspera, gastada. Lucía dio un paso al frente. «No tienes derecho a estar aquí. Tengo todos los derechos y tú lo sabes». Yo no entendía nada. Intenté interponerme, pero el hombre me miró con una mezcla de burla y compasión. «¿Y tú quién eres? ¿El nuevo Salvador?». Se rió. «Siempre hay uno». Lucía se puso delante de mí. Me tomó la mano y la apretó con fuerza. «Por favor, vete», susurró. «No», dije, aunque mi voz temblaba. El hombre sacó del bolsillo una llave pequeña. La sostuvo frente a ella. «¿Recuerdas esto? No puedes esconderlo para siempre». Lucía empezó a llorar, pero no de miedo. Era rabia pura. «Lo que pasó fue un accidente», murmuró. «¿Un accidente?». El hombre se inclinó hacia ella. «No hay accidentes cuando uno deja que alguien se ahogue». El silencio que siguió me heló la sangre. Lucía no respondió, solo bajó la cabeza. «¿Qué está diciendo?», pregunté. Ella me miró, los ojos rojos. «No aquí, no ahora». Entonces el hombre dio un paso hacia nosotros. Lucía se movió rápido, agarró la mochila del suelo y la lanzó al río. La corriente se la llevó de inmediato. El hombre soltó un insulto. Corrió hacia la orilla y yo aproveché para tirar de Lucía y huir por el sendero. Corrimos hasta que no pudimos más. Nos escondimos en una cabaña abandonada, a unos 20 minutos del campamento. Ella no paraba de temblar. «¿Qué había en la mochila?», le pregunté. «Pruebas», respondió. «¿Pruebas de qué?». Me miró con un brillo apagado. «De que lo que él dice no es cierto». Me contó lo que no había contado a nadie. El verano anterior, en otro campamento, un chico del grupo se había ahogado en el lago. Ella era la responsable de turno. Intentó salvarlo, pero no lo consiguió. El chico era hermano del hombre del coche. Lo acusaron de haber sido negligente, de haber estado bebiendo esa noche. Nunca pudieron probarlo, pero su carrera se vino abajo. El hermano la había perseguido desde entonces. «Dice que tengo que pagarle la muerte», murmuró. Me quedé en silencio. Todo encajaba. Su miedo, su forma de observarlo todo, sus silencios. «¿Por qué no fuiste a la policía?». «Ya lo intenté. Me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas. Las que tiré eran falsas, montadas por él. Si las encontraba no habría manera de limpiar mi nombre». Nos quedamos despiertos hasta el amanecer. Afuera, el bosque parecía contener la respiración. Cuando los primeros rayos de luz se colaron por la ventana rota, decidí que no la dejaría sola. Tenía que acabar con aquello. Fuimos al pueblo al día siguiente. Denunciamos al hombre, dimos su descripción. Los agentes tomaron nota, pero parecían escépticos. «Estaremos atentos», dijeron. Esa noche, cuando regresamos al campamento, las luces del comedor estaban encendidas, aunque nadie debería estar allí. Lucía me miró, y entendí sin palabras que algo no iba bien. Caminamos despacio. Al llegar a la puerta, un olor a gasolina nos golpeó, y en la pared, escrito con pintura roja, había un mensaje: «Si ella no se ahogó, otro lo hará». El olor a gasolina era tan fuerte que mareaba. Afuera, el bosque estaba en silencio, como si hasta los grillos hubieran decidido callarse. Lucía retrocedió, tropezando con una piedra, y yo la sujeté del brazo antes de que cayera. La pintura roja goteaba todavía sobre la pared del comedor. Estaba fresca. «Está aquí», dijo ella en un hilo de voz. No había duda. El tipo del coche nos había seguido. Tal vez nunca se había ido. Revisé alrededor, pero no se veía movimiento. Entramos con cuidado. En el suelo había un bidón tumbado, vacío, y una caja de cerillas abierta sobre una de las mesas. Todo estaba preparado.
como una amenaza a medio cumplir. «Tenemos que avisar a la policía», dije. «No van a venir», respondió mirando hacia el bosque. «No después de lo de ayer». Y tenía razón. Nadie iba a creer que un desconocido aparecía en medio de la sierra solo para asustarla. No sin pruebas, apagué las luces y nos quedamos a oscuras. En la distancia se oyó un motor. No supe si era real o producto de los nervios. Lucía respiraba rápido, la cara pegada al suelo. Le temblaban los dedos. «No quiero volver a pasar por esto», dijo. «Ya lo hice una vez». Entonces me contó el resto. No fue un simple accidente. Aquella noche del lago el chico que murió no estaba solo. Habían estado bebiendo escondidos y Lucía, por miedo a perder el trabajo, lo había dejado irse solo al agua. Cuando lo encontró, ya era tarde. El hermano lo sabía todo, por eso la perseguía. No buscaba justicia, buscaba castigo. Afuera algo crujió. Pasos, lentísimos. Nos quedamos quietos conteniendo el aire. La puerta del comedor se movió, apenas unos milímetros. Vi una sombra proyectarse en la pared, larga, distorsionada. El tipo estaba ahí. Apreté la mano de Lucía. Le hice una señal hacia la ventana trasera. Empezamos a movernos sin hacer ruido, arrastrándonos. La madera del suelo gemía bajo nuestros pies. Un segundo después, la puerta se abrió. La luz de una linterna nos buscó en la oscuridad. Corrimos. No sé cómo, pero salimos por la parte trasera y nos metimos entre los árboles. Escuché el sonido de la linterna cayendo y una maldición. Luego disparos. No supe si eran reales o al aire, pero el eco rebotó por todo el valle. Corrimos hasta llegar al río. Lucía se detuvo jadeando. El agua reflejaba la luna con un brillo plateado. «Aquí empezó todo», dijo. «Aquí lo vi por última vez». El ruido del motor volvió, esta vez más cerca. La carretera pasaba justo al otro lado del cauce. Lucía dio un paso hacia el agua. «No», le grité. «No otra vez». Pero ella ya se había lanzado. Me tiré detrás. El agua estaba helada. La corriente era más fuerte de lo que recordaba. Logré alcanzarla cerca de la otra orilla. Ella luchaba por mantener la cabeza fuera, gritando mi nombre. La arrastré hasta la ribera exhausto. Cuando la miré estaba pálida, los labios morados. Me sonrió débilmente. «Tenías razón. No debía volver». Entonces una luz nos alumbró desde el camino. Era el coche. El hombre bajó lentamente, con algo en la mano. «Esta vez no escaparás», dijo, y apuntó. El disparo resonó en todo el valle. Los pájaros levantaron vuelo. Sentí el impacto en el pecho, pero no era mío. Lucía había saltado delante. Cayó sobre mí, la sangre tibia manchándome las manos. El hombre corrió hacia el coche, arrancó y desapareció entre los árboles. Me quedé allí abrazándola, oyendo su respiración hacerse cada vez más débil. «No lo arregles», susurró. Fue lo último que dijo. No recuerdo haber gritado, pero los monitores del campamento me contaron después que oyeron mi voz desde el otro lado del río. La policía llegó al amanecer. Encontraron el cuerpo de Lucía aún tibio, cubierto con una manta que me negaba a soltar. Dijeron que había muerto rápido, que no había sufrido. Mentían. Los ojos de alguien que sufre siempre se quedan abiertos. Me interrogaron durante horas. Querían detalles, cómo era el hombre, qué coche conducía, qué pasó exactamente. Les di todo lo que recordaba, pero en algún momento entendí que ya no me creían. Uno de los agentes me miró con esa mezcla de compasión y sospecha que he aprendido a odiar. «¿Estás seguro de que alguien más estaba allí?», preguntó. «No encontramos huellas, ni casquillos, ni marcas de neumáticos». «¿Y el coche?», pregunté. «No hay rastro». El informe final hablaba de tragedia personal, de posible brote psicótico por estrés extremo. A mí me dejaron ir, pero el peso siguió. Nadie volvió a mencionar al hombre del coche. Lucía fue enterrada en un pequeño cementerio del pueblo, sin familia presente. Nadie reclamó su cuerpo, nadie excepto yo. Durante semanas me quedé en Gredos, durmiendo en la cabaña abandonada donde nos escondimos. No podía volver a casa. Había algo en el bosque que no me dejaba marchar. Una sensación de deuda, como si Lucía siguiera esperándome entre los pinos. Una noche, incapaz de dormir, bajé al río. El agua estaba calma, y la luna dibujaba una línea plateada en la corriente. En la orilla encontré algo clavado entre las piedras, una llave pequeña, oxidada, idéntica a la que aquel hombre había mostrado aquella noche. La levanté con cuidado. Tenía grabadas 2 iniciales. LN. La llevé al campamento, aunque ya estaba cerrado.
Todo seguía igual, salvo por el comedor, ahora ennegrecido por el fuego. El mensaje en la pared había desaparecido, o eso creí, hasta que me fijé bien. Bajo las capas de hollín se distinguía apenas un trazo rojo. No era pintura, era sangre. Seguí el impulso. Busqué en el almacén, bajo los tablones sueltos del suelo. Allí encontré una caja de metal, cubierta de polvo y telarañas. La llave encajó. Dentro había una carpeta con fotografías del verano anterior, el campamento junto al lago, los niños jugando, y en una de ellas, Lucía, sonriendo. A su lado el chico que murió. Tenía el mismo rostro que el hombre del coche, más joven, más vivo. Miré atrás. No había ruido, ni viento, ni grillos, solo el sonido del agua. Y entonces lo entendí. El hombre del coche nunca existió. O no como yo lo recordaba. Era él, el chico del lago, el hermano que Lucía dejó ahogarse, o su sombra, su culpa. Y ahora también la mía. Quemé la carpeta esa misma noche. Me quedé observando cómo las llamas devoraban las fotos, los nombres, las pruebas. Pero el fuego no borró la imagen de Lucía cayendo en mis brazos. Tampoco la voz que sigo escuchando a veces cuando el bosque calla del todo. No lo arregles. A veces pienso que no era una advertencia, sino una orden. Que lo que compartimos aquel verano fue solo una forma de repetir la historia. El agua, el miedo, la culpa. Un ciclo que nadie puede romper. Me fui al amanecer sin mirar atrás. Dejé la llave sobre una piedra junto al río. Cuando el sol tocó la corriente, vi que el metal reflejaba algo más. Una palabra grabada en el reverso que no había visto antes. Perdóname. El viento sopló, levantó polvo y ceniza y el agua se lo llevó todo como si nada hubiera pasado. Como si el verano nunca hubiera existido. Aquel verano decidí quedarme en Madrid, aunque todos mis amigos habían huido a la costa. Encontré trabajo como repartidor nocturno de comida, recorriendo las calles vacías en una moto vieja que temblaba más que yo. No esperaba conocer a nadie, mucho menos enamorarme, pero el amor, cuando llega con la noche, suele parecer una mala idea envuelta en buena música. La primera vez que vi a Ana fue en un portal del barrio de Lavapiés. Había pedido comida a medianoche y bajó en pijama, descalza, con el pelo todavía mojado. Sonrió con timidez mientras buscaba su monedero. No tengo suelto, pero te invito a una cerveza si quieres. Acepté. Dejé la moto aparcada y subí con ella. El piso era pequeño, de techos altos y ventiladores que giraban sin fuerza. En la pared, decenas de fotos Polaroid pegadas con cinta. Gente que reía, copas a medio beber, rostros borrosos por el flash. En ninguna ella. Hablamos hasta las 3. Me contó que era fotógrafa, aunque ahora trabajaba en una clínica dental porque necesitaba dinero. Dijo que hacía meses no salía mucho de casa. No explicó por qué y yo no pregunté. Aquella noche me fui con la sensación de haber abierto una puerta que no debía, pero también con el deseo de volver. Empecé a buscar excusas para pasar por su calle. Le dejaba notas en el pedido. Gracias por la cerveza. Te debo otra ronda. A ver si sales del portal algún día. Ella respondía escribiendo frases en los tickets. Quizá mañana. No me gustan los días soleados. ¿Te atreves a venir sin casco? Así empezó todo. Un fin de semana me invitó a subir de nuevo. Había preparado pasta y una botella de vino barato. En el salón, las Polaroids se habían multiplicado. Ya no eran solo de fiestas. Había fotos de la calle, de portales, de desconocidos mirando por las ventanas. Me incomodó un poco. Ella notó mi gesto. Me gusta observar, dijo. La gente hace cosas distintas cuando cree que nadie la ve. Reí aunque no supe qué contestar. Esa noche dormí allí. Al despertar, ella no estaba. En la mesa una nota escrita con tinta azul. No mires las Polaroids nuevas. Por supuesto las miré. En una de ellas estaba yo, aparcando la moto frente a su edificio. Otra mostraba mi mano tocando el timbre. Y la última, la más reciente, me mostraba dormido en su cama. Me quedé helado. Intenté convencerme de que era una broma, pero el ángulo de las fotos no mentía. Alguien las había tomado desde dentro del piso, desde la esquina, o tal vez desde detrás del armario. Cuando Ana volvió, fingí estar dormido. La escuché moverse por la habitación, abrir cajones, tararear una melodía baja. Luego un clic, el sonido del obturador de una cámara.
Sentí el destello sobre mis párpados cerrados. Esa noche, cuando salí de su casa, juré no volver, pero el amor, o la obsesión, ya no sabría decir, tiene la voz de quien te fotografía mientras duermes y aún consigue hacerte sonreír. Los días siguientes, comencé a encontrar sobres en el maletero de la moto. Dentro, fotos nuevas. En todas aparecía yo, visto desde lejos, cruzando calles, entregando pedidos, abriendo mi buzón. Ninguna tenía firma, pero en el reverso de una leí una frase escrita con la misma tinta azul de su nota. No te asustes. Solo quiero recordarte como eres ahora. Las primeras fotos me inquietaron, pero no quise darle importancia. Pensé que era una forma retorcida de cariño, una especie de juego artístico. Ana era rara, pero de esas rarezas que te atrapan, que parecen esconder algo más profundo. Aún así empecé a sentir que alguien me observaba incluso cuando ella no estaba cerca. Una noche, mientras hacía un reparto por el barrio de Chamberí, noté los faros de un coche detrás de mí. Iba a la misma velocidad, girando en las mismas esquinas, manteniendo siempre la distancia justa para no parecer persecución. Me desvié por calles pequeñas tratando de despistarlo, pero cada vez que miraba por el espejo las luces seguían allí. Frené de golpe y me metí en un portal cualquiera. El coche pasó lento, sin detenerse. No vi quién conducía, pero en el asiento del copiloto por un segundo, juraría haber visto un destello blanco, como una cámara disparando. Esa misma madrugada, cuando volví a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro, una sola foto. Yo en la moto mirando el retrovisor. En el reflejo se veía el coche. Y detrás del volante una figura femenina. El rostro estaba fuera de foco, pero el pelo, oscuro, liso, cayendo sobre un hombro, era inconfundible. Fui a su piso al día siguiente. Toqué el timbre e insistí, pero nadie contestó. La vecina del tercero me dijo que hacía varios días que no la veía. Esa chica se pasa el tiempo encerrada, pobre. A veces saca bolsas de basura enormes llenas de papeles. Le agradecí y me fui. Pero antes de marcharme, miré hacia su ventana. Las cortinas estaban corridas, salvo por una rendija, y detrás de esa rendija, distinguí un lente, una cámara apuntando a la calle. No dormí esa noche. A las 3 de la madrugada, el teléfono vibró. Mensaje desconocido. Deja de buscarme. Ya estoy donde quería. Al día siguiente, la policía cortó la calle de su edificio. Habían recibido una denuncia por olor fuerte a gas. Entraron los bomberos y minutos después salían cubiertos de ceniza y sudor. Pregunté qué había pasado. Un agente me miró sin responder, pero oí a otro decir: una explosión en el piso 3B, una mujer sola, nadie más. El edificio quedó acordonado. Pasé días con una mezcla de tristeza y confusión, intentando aceptar que todo había terminado, hasta que llegó otro sobre. Esta vez no al buzón, sino a mi taquilla del trabajo. Dentro había una única fotografía, vieja, algo quemada en los bordes, Ana sonriendo. Detrás un mensaje escrito con su letra: no te preocupes. Sigo mirando. Dejé de trabajar unas semanas. No soportaba las noches, las luces, el silencio. Pero el miedo real empezó cuando descubrí que las fotos seguían llegando, cada una tomada desde un ángulo imposible. Mi salón, mi ducha, incluso mi cama. Al principio creí que alguien había entrado a mi casa. Luego me fijé en los reflejos. En varias imágenes, sobre el cristal de una ventana o un espejo, se veía una figura difusa, una mujer sosteniendo la cámara, sin rostro. Intenté romper todas las fotos, quemarlas, pero a la mañana siguiente volvían a aparecer intactas sobre la mesa. Una de ellas, la última, tenía algo nuevo, yo durmiendo. Y junto a mi cabeza, sobre la almohada, una mano que no era mía. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, una broma cruel, una alucinación fruto del insomnio, pero cada mañana aparecía una nueva foto, a veces en el buzón, otras en el suelo del pasillo, como si alguien las hubiera deslizado por la rendija de la puerta. Todas eran recientes. Demasiado recientes. La policía vino una vez. Revisaron la cerradura, el portal, el tejado. No hay señales de forzamiento, dijeron. Si tiene algún conflicto con alguien, podría denunciar acoso. No entendían. No se trataba de alguien vivo, o al menos eso empezaba a creer. Una noche no pude más. Decidí quedarme despierto, la cámara del móvil grabando hacia la puerta. Si alguien entraba, lo atraparía en vídeo.
Apagué todas las luces y esperé. A las 2:47 se oyó un clic. No de la cerradura, sino del obturador de una cámara. El sonido vino desde dentro del salón. Me levanté despacio, el corazón golpeando. Encendí la linterna. No había nadie. En la mesa una foto recién revelada. Yo de pie, con el móvil en la mano, mirando hacia la cámara. Y detrás de mí, en la oscuridad, un rostro que no era el mío. Dejé el piso esa misma noche. Me refugié en casa de un amigo, en Aluche. No le conté todo. Solo que tenía problemas con una ex. Me ofreció el sofá y una cerveza. Pero cuando desperté, había una fotografía sobre la mesa del salón. Era la misma que dejé en mi piso. La misma, mi amigo juró que no la había puesto ahí. Quise creerle. Pero al mirar por la ventana la vi. En la acera de enfrente una silueta quieta, delgada, con algo colgado del cuello. No podía distinguir la cara, pero supe que era ella. Esa tarde recibí un mensaje desde un número oculto. No era gas. Fue luz. Quería verme desde fuera. Fui al edificio donde vivía Ana. Estaba vacío, las ventanas tapiadas, pero el olor a quemado aún flotaba en el aire. Subí hasta su piso, burlando la cinta policial. Dentro, las paredes estaban ennegrecidas, el suelo cubierto de ceniza. En una esquina, milagrosamente intacto, un tablero de corcho lleno de fotos. Yo en distintos lugares, fechas recientes y detrás de cada imagen, pequeñas notas escritas con su letra. Duerme aquí a las 2:13. Sale del portal a las 20:47. Aún no sabe que lo estoy salvando. En el centro del tablero había una cámara vieja, analógica, con el carrete todavía dentro. Me temblaban las manos al abrirlo. Tenía 12 fotos. Las revelé en una tienda del barrio. En las primeras, escenas del piso, la moto, las calles. En las últimas, algo distinto. Mi cuerpo tendido en una cama, con los ojos cerrados, la piel pálida. No recordaba haber posado, ni estar dormido. Volví al piso esa noche, decidido a destruir lo que quedara de sus cosas. Pero cuando abrí la puerta el aire olía distinto, más denso, y sobre la mesa esperándome una nueva fotografía. Yo sosteniendo la cámara vieja. En el reverso un mensaje en tinta azul. Tu turno. No dormí esa noche, ni las siguientes. Empecé a ver destellos de luz por las ventanas. Pequeños fogonazos, como si alguien fotografiara mi sombra. Dejé de salir de casa. Cerré las cortinas. Pero el silencio, cuando llega, suena igual que un obturador a punto de disparar. Y cada vez que cierro los ojos, veo el brillo blanco, el destello justo antes del clic. Durante semanas intenté seguir con mi vida. Cambié de piso, de número, de trabajo. Tiré la vieja cámara a un contenedor y rompí todas las fotografías que aún guardaba. Pero cada vez que las destruía, volvían. No las mismas, sino otras nuevas. Impresas en papel brillante, mejor enfoque, mejores ángulos. Era como si alguien, o algo, hubiera tomado el relevo de Ana. Las primeras aparecieron en el buzón del nuevo edificio. Luego, en la guantera de la moto. Más tarde, en mi nevera. Dentro del cajón de las verduras. Una mostraba mi reflejo en un escaparate. Otra, mi sombra caminando por una calle vacía. Y una, la última, era imposible. Yo, sentado en el sofá, con la cámara vieja entre las manos. Fui al centro de revelado donde había llevado las fotos anteriores. El dependiente me miró raro. «¿Esa cámara, la que me trajiste, de dónde la sacaste?», preguntó. Me encogí de hombros. Era de una chica. Murió en un incendio. El hombre palideció. No puede ser. Esa cámara la trajo una mujer hace una semana. Alta, pelo oscuro, decía que eran tus fotos. Salí corriendo de la tienda. El aire olía a asfalto caliente. Pero yo temblaba como si me hubieran vaciado la sangre. Fui directo a mi piso. Al abrir la puerta, el zumbido de un flash me cegó por un segundo. El salón estaba lleno de fotografías pegadas en las paredes, desde el suelo hasta el techo. En todas salía yo, durmiendo, cocinando, mirando por la ventana. Y en cada una, detrás de mí, la misma figura femenina cada vez más nítida. En la última se veía su rostro completo. Ana, o lo que quedaba de ella. La piel parecía quemada, los ojos vacíos, y la cámara colgando de su cuello. Entonces lo oí, el clic del obturador detrás de mí. Me giré. No había nadie, solo la cámara vieja apoyada en la mesa, apuntando directamente hacia mí. Me acerqué despacio. El flash parpadeó una vez,
El carrete avanzó con su sonido metálico, seco. Me vi reflejado en la lente. Ojeras, barba de días, la mirada de alguien que sabe que lo inevitable ya ha ocurrido. Intenté huir, pero los pies no respondían. Sentí un hormigueo en el pecho como electricidad. La luz se apagó. Luego otro destello, y otro. Cada parpadeo era una foto nueva. Podía oír cómo el papel salía, cómo la imagen se revelaba sola sobre el suelo. En la última, vi algo que me heló la sangre. Yo, en la misma posición, la cámara colgada de mi cuello, sonriendo. No sé cuánto tiempo pasó después. La policía encontró el piso vacío, con cientos de fotos de un hombre que ya no estaba. Dijeron que el carrete seguía revelándose solo, que cada cierto tiempo una nueva imagen aparecía en el suelo, como si la cámara siguiera trabajando por su cuenta. A veces, cuando conduzco de noche por las calles de Lavapiés, o creo hacerlo, juro ver destellos entre las ventanas, pequeños fogonazos que me siguen. Sé que no estoy vivo, no de verdad, pero ella lo consiguió. Me dejó donde quería, dentro de la imagen. Si alguna vez ves una fotografía en la que apareces sin recordar cuándo fue tomada, no la guardes, no la mires, porque si lo haces, la cámara sabrá dónde encontrarte. Y entonces oirás ese clic, el último. Aquel verano acepté un trabajo temporal en una gasolinera de carretera, a las afueras de Almería. El encargado, un tipo seco y con los ojos hundidos, me dijo que el turno de noche era el más tranquilo. Apenas pasan coches, solo camioneros o gente que no quiere que la vean. No pregunté más. Yo solo necesitaba dinero. La gasolinera estaba rodeada de desierto, kilómetros de nada, polvo y viento. Por las noches, el silencio se rompía solo por el zumbido de los fluorescentes y el pitido de la nevera de refrescos. A veces, si apagabas las luces un momento, podías oír el mar, muy lejos, como un rumor dormido. La conocí a finales de julio. Llegó en un coche gris con las luces encendidas a medias. Era joven, aunque el cansancio le envejecía los gestos. Me pidió llenar el depósito y una botella de agua. No hablaba mucho. Llevaba un corte en la ceja y una maleta pequeña en el asiento trasero. Cuando le devolví el cambio, me miró y dijo: «Si alguien pregunta, ¿no me has visto?». Creí que bromeaba, pero la misma frase, repetida con ese tono entre miedo y orden, se me clavó. Le di la botella y la vi alejarse hacia el este, donde la carretera se pierde entre colinas. Durante los días siguientes, me quedé pensando en ella, en su forma de sujetar el volante, en el temblor casi imperceptible de sus manos. En la gasolinera todo era rutina. Revisar surtidores, limpiar cristales, escuchar el run-run de los motores. Hasta que una semana después volvió. Eran las 3 de la mañana. El coche gris tenía un golpe en el lado derecho, como si hubiera rozado un guardarraíl. Ella bajó rápido mirando alrededor. «¿Tienes ducha?», preguntó. «Solo la del almacén», respondí. «¿Puedo usarla?». No tardó. No esperó respuesta. Dejó el coche con el motor encendido y desapareció dentro. Yo no sabía qué hacer. Me quedé junto al mostrador, observando por la ventana. La carretera vacía, el desierto quieto. Entonces vi algo moverse a lo lejos. Las luces de otro coche, detenido justo donde la carretera se bifurca. No venía hacia nosotros. Solo estaba ahí con los faros apagados. Ella salió 10 minutos después con el pelo mojado y una camiseta diferente. «Gracias», dijo, y antes de irse añadió: «Si vienen, no digas nada». «¿Quiénes?», pregunté, pero ya estaba dentro del coche alejándose. Esa madrugada no pude dormir. Cada vez que miraba hacia la carretera, veía esas luces imaginarias, fijas en el mismo punto. A la noche siguiente, el encargado me llamó al despacho. «¿Has atendido a una chica de coche gris?», preguntó. «Sí», mentí fingiendo indiferencia. «La buscan». «La Guardia Civil». «Dicen que desapareció de un hostal hace una semana. El dueño asegura que huyó después de una pelea con un hombre». Me encogí de hombros, pero el corazón me golpeaba en el pecho. Esa noche, cuando el reloj marcó las 3, las luces del coche gris volvieron a aparecer en la curva. Esta vez, sin ella, solo el motor encendido, la puerta abierta y el sonido del viento colándose entre los asientos. En el parabrisas pegado con cinta había un papel arrugado. Fui hasta allí.
con la linterna temblando en la mano. En el papel, escrito con rotulador negro, solo ponía: «Si me ves otra vez, no digas mi nombre». Esa noche me quedé sentado en el bordillo de la gasolinera, mirando el coche gris. El motor se apagó solo, con un quejido largo. El silencio que siguió fue tan denso que casi dolía. No había nadie dentro, ni maleta, ni ropa, ni documento alguno. Solo el papel pegado al parabrisas y un olor extraño, una mezcla de sal y hierro. Llamé al encargado, pero su teléfono estaba apagado. Dudé entre avisar a la Guardia Civil o fingir que no había visto nada. Recordé su frase la primera noche: «Si alguien pregunta, no me has visto». Así que hice lo segundo. Dejé el coche allí como si nunca hubiera llegado. Al amanecer, sin embargo, un camión se detuvo a repostar. El conductor, un hombre grande, me preguntó si no me daba miedo trabajar solo. Le respondí con una sonrisa forzada. Miró hacia el coche gris y frunció el ceño. «Ese trasto lleva ahí desde anoche», dijo, «pero lo vi más arriba, en la curva, hace 3 días». «¿Seguro?» «Segurísimo. Juraría que hasta había una mujer dentro, dormida sobre el volante». El comentario me dejó helado. Cuando el camión se fue, me acerqué al vehículo otra vez. El parabrisas estaba sucio, cubierto de polvo. Dibujé con el dedo una línea y, bajo la capa de suciedad, aparecieron marcas, dedos, como si alguien hubiera golpeado desde dentro. A partir de entonces, las noches cambiaron. El aire se volvió más pesado, y el zumbido de los fluorescentes parecía tener ritmo propio. Empecé a oír cosas, pasos sobre la grava, portazos que no eran reales, una respiración corta detrás del almacén. La cámara de seguridad captaba destellos en el exterior, breves movimientos que no coincidían con el viento. Una madrugada, mientras limpiaba los surtidores, escuché el pitido del lector de caja. Era imposible. No había clientes. Entré al local y vi en la pantalla de la caja un recibo impreso automáticamente. En el papel, una compra inexistente, botella de agua, 1 euro. Hora 03:12, cliente desconocido. Me giré y la vi, de pie detrás del cristal de la puerta. La misma chica, el pelo mojado, la camiseta oscura pegada al cuerpo. No se movía, solo me miraba. Corrí hacia afuera, pero no había nadie. El coche seguía en el mismo sitio, la puerta cerrada. En el asiento del copiloto, una botella de agua recién abierta. Intenté convencerme de que era el cansancio. Pasar tantas noches sin dormir puede hacerte ver cosas, pero luego vinieron las llamadas. Siempre a la misma hora, 03:12. Nadie hablaba, solo el ruido del mar. Decidí revisar las cámaras otra vez. Retrocedí hasta la primera noche, la de su regreso. Vi cómo bajaba del coche, entraba a ducharse y desaparecía. Pero después, en la grabación, algo imposible. Su figura saliendo del almacén minutos antes de entrar. Como si ya estuviera allí esperándose a sí misma. Apagué la pantalla y me quedé inmóvil. Afuera, el viento levantó una ráfaga de polvo. Algo golpeó la ventana. Cuando miré, había una huella marcada, mojada, como una mano apoyada desde fuera, y en el cristal, escrita con el mismo trazo tembloroso que el papel del parabrisas, una frase nueva: «No me olvides esta vez». Intenté mantener la calma, pero la mano en el cristal seguía allí, fresca, como si alguien la hubiera apoyado segundos antes. Salí con la linterna temblando. No había nadie. El viento movía las bolsas de plástico que se acumulaban junto a los surtidores, y el silencio era tan absoluto que podía oír mi propia respiración. El coche gris seguía en el mismo sitio, solo que esta vez el asiento del conductor estaba reclinado, como si alguien hubiera estado durmiendo. Me acerqué despacio, abrí la puerta. Dentro olía a humedad y perfume barato. En el suelo, junto al pedal, había una fotografía vieja, de esas de carrete. La imagen estaba borrosa, pero reconocí la gasolinera, iluminada por las luces de neón. En una esquina, mi figura, junto al surtidor, y detrás de mí la silueta de una mujer de pie en la carretera, mirando directamente a la cámara. Llamé al encargado. Le conté que el coche seguía allí, que la chica había vuelto. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Esa historia ya la escuché», dijo por fin. «Hace 3 años». «¿Cómo? ¿Un empleado antes que tú?» Decía que veía a una mujer con un coche gris. También recibió notas, llamadas, lo mismo que tú. Lo encontraron muerto en el almacén con una foto en la mano. Colgó antes de que pudiera preguntar más.
A partir de entonces, el miedo se volvió físico. No podía comer ni dormir. Cada noche a las 3:12 en punto, sonaba el pitido de la caja registradora. Siempre el mismo ticket, la misma hora, la misma compra. Una madrugada decidí esperarla. Me senté frente al monitor de las cámaras, el reloj marcando las 03:11. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba el zumbido de las luces. A las 03:12 exactas, el monitor parpadeó. En la pantalla apareció ella, entrando por la puerta de cristal, pero no había sonido. Caminaba descalza, dejando huellas húmedas en el suelo. Me miraba directamente como si supiera que la observaba. Luego levantó la mano y apuntó hacia el coche gris. El vídeo se cortó. Corrí afuera con la linterna. El coche ya no estaba. Solo quedaban las marcas de las ruedas sobre la grava, frescas, recientes. Cuando regresé al interior sobre el mostrador, había una botella de agua abierta y al lado una nueva fotografía. Era yo, sentado frente al monitor con la linterna en la mano. En la esquina inferior, escrita con marcador negro, una fecha, 31 de julio de 2020, 3 años atrás. El suelo me pareció moverse. Fui hasta la puerta, pero el aire fuera estaba inmóvil, como detenido. Al mirar el reloj me di cuenta de que marcaba las 03:12 y no avanzaba. Las agujas estaban fijas. Todo estaba quieto, y entonces la vi, parada junto al surtidor número 3 igual que en la foto. Su pelo mojado, la ropa pegada al cuerpo, los ojos hundidos. No se movía, no respiraba, solo me observaba. «¿Qué quieres?», grité. No contestó. Dio un paso adelante y señaló hacia mí, luego hacia el interior del local. Cuando giré la cabeza, el monitor de las cámaras volvió a encenderse solo. En la pantalla ella estaba detrás de mí. Giré tan rápido que casi caí. No había nadie detrás de mí. Solo el reflejo en el cristal del mostrador. El mío, pálido, y otro más, apenas visible, justo a mi espalda. Un rostro de mujer, empapado, sin expresión. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, ya no estaba. El reloj seguía clavado en la 03:12. El aire olía a gasolina y sal. El zumbido de las luces se había detenido. Todo era un silencio tenso y real. Caminé hacia el almacén, donde la cámara la había mostrado por última vez. En el suelo había agua, no charcos, sino un reguero que formaba un camino, desde la puerta hasta las duchas del fondo. Cada paso que daba se mezclaba con un sonido leve, como si alguien respirara detrás de las paredes. Abrí la puerta de las duchas y vi el espejo cubierto de vaho, aunque no había vapor ni calor. En el vidrio, con un dedo húmedo, alguien había escrito: «No fuiste tú». El mensaje me dejó paralizado. ¿Qué significaba? Me acerqué y noté algo. Mi reflejo no se movía igual que yo. Sonreía. Detrás del reflejo, entre la niebla del espejo, la vi, la chica. Su silueta borrosa pero nítida en la mirada. Dijo algo sin voz, una palabra que no pude oír, y la imagen se disolvió. Entonces escuché el motor. El coche gris, afuera, corría hasta la puerta. Estaba ahí, encendido, las luces apuntando al desierto. Subí sin pensar, con el corazón latiendo en las sienes. En el asiento del copiloto había una carpeta manchada. Dentro, informes policiales, fotografías, recortes de periódico. Titulares: Mujer muere calcinada en accidente cerca de la gasolinera de Las Cañas. Empleado desaparece tras el siniestro. Las fechas: 31 de julio de 2020. El coche empezó a moverse solo. El volante giraba con fuerza y el velocímetro subía. Intenté frenar, pero los pedales no respondían. En el parabrisas, el reflejo de mi rostro se superpuso al de ella. Ya no sabía quién conducía. La carretera se abría ante nosotros, larga e infinita. A lo lejos, una curva marcada por un guardarraíl oxidado. Sentí un golpe en el pecho. Una mezcla de miedo y comprensión. Lo recordé todo. Yo había estado allí aquella noche. Ella me pidió ayuda. Yo le dije que esperara, que cerraría el turno y la acompañaría. Pero nunca lo hice. La encontré horas después entre los restos del coche ardiendo, aún con vida, el brazo colgando fuera de la ventanilla. No llamé a nadie, solo miré, por miedo. Las luces de la gasolinera quedaron atrás. El coche iba directo hacia la curva. La voz de ella llenó el aire, tranquila, casi dulce. Ya te acuerdas. El impacto llegó como una marea negra. Desperté en el suelo,
frente al surtidor número 3. El reloj de la pared marcaba la 0312. Todo igual. La misma quietud. El mismo silencio. Me levanté aturdido. El coche gris estaba de nuevo ahí, intacto, con el motor apagado. Dentro, en el asiento del conductor, había una figura inmóvil. No era ella, era yo. Desde entonces, los conductores que paran a repostar por la noche dicen que a veces ven a una mujer junto al surtidor 3. Otros aseguran que hay un chico dentro de un coche gris con los ojos abiertos observando, y que cuando el reloj marca las 0312, ambos desaparecen. Ese verano acepté un trabajo como socorrista en una urbanización privada, cerca de Denia. Después de 2 años sin vacaciones y demasiadas horas de oficina, el sonido del mar y el cloro me parecían un lujo. Me alojaron en un pequeño cuarto junto al almacén del material de piscina. Las mañanas eran tranquilas, las tardes lentas y las noches pesadas. El primer día que la vi, creí que era una residente más. Se llamaba Marta, aunque todos en el complejo la conocían como la chica del 14. Decían que apenas hablaba con nadie, que vivía sola desde hacía poco. La primera vez que se acercó, el sol ya caía. Me pidió que le revisara una herida en el tobillo. Al agacharme, noté su piel fría, casi helada a pesar del calor. Corté con un cristal, dijo. La herida no parecía de cristal. Durante las siguientes semanas, Marta bajaba cada tarde. A veces nadaba sola. A veces solo se sentaba en el borde, mirando el fondo del agua como si esperara encontrar algo allí. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía tenía esa forma de mirarte que te obliga a escuchar. Me contó que había llegado al complejo después de una ruptura, que había sido un verano difícil, que el piso le quedaba demasiado grande. Una noche me pidió que la acompañara al paseo marítimo. No duermo bien, dijo. Caminamos en silencio. Me habló de un accidente que había presenciado años atrás, de una pareja que se había ahogado en esa misma costa. No se habían encontrado los cuerpos. Dicen que el mar no devuelve lo que no quiere, murmuró. Empezamos a vernos más seguido. Me dejaba notas en la caseta de socorrismo, dibujos, frases cortas, alguna dirección escrita en servilletas. En una de ellas garabateó: si algún día no vuelvo, busca bajo el agua. Lo tomé como una excentricidad poética, hasta que una mañana, al llegar a la piscina, encontré su toalla doblada en la tumbona y sus sandalias junto al bordillo. El agua estaba turbia, más fría que de costumbre. Me lancé sin pensarlo. Nada. Avisé al encargado, luego a la policía. Revisaron las cámaras. En la grabación se veía a Marta entrando al recinto a las 22:03. Caminaba hasta la piscina. Dejaba la toalla. Se quitaba las sandalias. A las 22:06 se inclinaba sobre el agua. Y después, nada. Ni un chapoteo, ni una sombra. Simplemente desaparecía del cuadro. Durante días los agentes peinaron la zona, vaciaron la piscina, revisaron los filtros. No encontraron nada. Ni ropa, ni restos, ni siquiera una pista de que hubiera salido del recinto. Me interrogaron más de una vez. Querían saber qué tipo de relación teníamos, si discutimos, si sabíamos de alguien que pudiera hacerle daño. Les mostré las notas que me había dejado. Se las llevaron. Nunca supe si las devolvieron. A partir de entonces, cada noche el agua empezaba a moverse sola. Al principio eran ondas leves, como si el viento soplara desde dentro. Luego golpes más fuertes, chapoteos que venían del fondo. Una madrugada bajé con una linterna. Al enfocar sobre la superficie, vi algo que me heló. Una sombra quieta bajo el agua, como si alguien me mirara desde abajo. Al día siguiente, los vecinos empezaron a decir que el agua olía a mar. Los días siguientes se volvieron pesados, irreales. Todos hablaban de Marta, pero en voz baja, como si su nombre cargara algo que podía atraer mala suerte. La piscina quedó clausurada por orden de la policía, aunque el encargado me dejó quedarme, hasta que esto se calme, dijo. Pero nada se calmaba. Las noches eran lo peor. A eso de las 2 el agua empezaba a agitarse, sin viento ni nadie cerca. Las luces del recinto parpadeaban, y el reflejo azul de la piscina se proyectaba por las paredes de los apartamentos vacíos. Una madrugada bajé otra vez con la linterna. En el bordillo, justo donde ella solía dejar las sandalias, había huellas mojadas que se alejaban hacia el almacén. La puerta estaba entreabierta. Dentro olía a humedad y sal. En el suelo,
Encontré una de las notas que ella solía escribirme. Estaba medio deshecha, la tinta corrida, pero se alcanzaba a leer. No busques arriba. Esa misma noche, el agua del grifo de mi cuarto salió salada. Llamé al encargado, pero me dijo que era imposible. Revisó las cañerías. Todo estaba en orden. Sin embargo, cada vez que abría el grifo, el olor a mar volvía, y con él un rumor bajo, como si alguien hablara al otro lado de las tuberías. Decidí volver a revisar las grabaciones de la cámara, las copias que me había hecho antes de que se las llevara la policía. Avancé cuadro por cuadro, buscando algo que se me hubiera escapado. A las 22:05, justo antes de que Marta desapareciera, una segunda figura cruzaba fugazmente el fondo del plano. No era reflejo ni sombra. Era alguien moviéndose en la penumbra. Congelé la imagen y la amplié. La figura parecía llevar un uniforme. El mío. Sentí el estómago encogerse. Intenté convencerme de que era un fallo del vídeo, un reflejo, cualquier cosa, pero en las grabaciones siguientes, las de noches posteriores, la figura aparecía otra vez, cada vez más clara, asomándose a la orilla, inclinándose sobre el agua. Esa madrugada, soñé con ella. Marta estaba sentada en la tumbona, la piel pálida, los ojos abiertos. El agua le caía por el cabello, chorreando sobre el suelo de baldosas. Me dijo sin mover los labios: no fue un accidente. Desperté empapado en sudor con la sensación de haber estado mucho rato bajo el agua. En el suelo, a un lado de la cama, había gotas, como si alguien hubiera salido recién de la piscina. Al día siguiente fui a la policía, pero me escucharon con la misma paciencia que se le da a un loco. Dijeron que la investigación seguía abierta, pero que no había ninguna pista de violencia. Seguramente se fue voluntariamente, insinuaron. Esa noche volví a la piscina decidido a comprobarlo por mí mismo. El agua estaba quieta como un espejo. Me incliné y enfoqué con la linterna. A medio metro de profundidad algo brilló. Era una pulsera plateada, la que Marta llevaba siempre. Metí la mano para alcanzarla, pero cuando mis dedos la rozaron, algo tiró de mí. Caí al agua de golpe. El frío me cortó la respiración. Intenté salir, pero una fuerza me empujaba hacia abajo. Logré sacar la cabeza solo un instante, y en ese momento, al otro lado de la piscina, la vi. Marta, de pie, completamente seca, mirándome con calma. El golpe del agua me dejó sin aire. Me debatí a ciegas, sintiendo como algo me sujetaba por los tobillos y me arrastraba hacia el fondo. No veía nada, solo sombras y burbujas que estallaban contra mi cara. Cuando por fin logré salir a la superficie, no había nadie en la orilla, ni Marta, ni su reflejo, ni sus sandalias, solo silencio y el eco de mis jadeos. Subí a mi habitación empapado sin poder dejar de temblar. En el espejo del baño, empañado por el vapor del agua salada que goteaba de mi ropa, aparecía una frase escrita con el dedo: no intentes salvarme. Durante las horas siguientes escuché pasos en el pasillo. Creí que era el encargado, pero cuando abrí la puerta no había nadie. En el suelo, sin embargo, habían dejado una cinta de casete. La etiqueta decía simplemente 2206. La metí en un viejo reproductor del almacén. Primero solo se oía el zumbido del aire, luego el chapoteo de agua y finalmente una voz femenina, baja, cansada. ¿Cuánto tiempo vas a seguir mirando? El sonido se cortó con un chasquido. No me atreví a volver a ponerla. A partir de esa noche, cada vez que cerraba los ojos soñaba con el fondo de la piscina, pero ya no estaba vacía. Veía objetos hundidos. Una pulsera, una camiseta blanca, un reloj detenido, y entre ellos, la figura de Marta, flotando boca arriba, los ojos abiertos, el cabello extendido como algas. No parecía muerta, parecía esperar. Intenté marcharme del trabajo, pero el encargado insistió en que debía quedarme hasta que llegara mi reemplazo. Son solo unos días, dijo. Me evitaba la mirada, como si supiera algo más. Antes de irse me dejó las llaves de la caseta y me pidió que no me acercara al agua de noche. No le respondí. Esa misma madrugada escuché un ruido seco, un chapoteo fuerte. Bajé corriendo, linterna en mano. Las luces del recinto estaban encendidas, aunque nadie las había activado. En el borde de la piscina había una sombra agachada, recogiendo algo del suelo. ¿Marta?, dije apenas un susurro.
La figura levantó la cabeza. No era ella, era yo. Mi mismo uniforme, mis mismos movimientos, mi cara reflejada en el agua mirándome desde fuera. Retrocedí, tropezando con las baldosas. La sombra sonrió y se lanzó al agua. Corrí al borde, pero el fondo estaba vacío. Entonces vi algo flotar. Otra cinta de casete. La etiqueta, esta vez sí. Cuando la puse, la grabación era distinta. Se escuchaba mi respiración, el sonido del agua golpeando y una voz, la de Marta, diciendo: «No te dejé caer. Tú me empujaste». Apagué el reproductor, el corazón en la garganta. No, no era cierto. Yo no la había empujado. La noche de su desaparición la vi junto a la piscina, hablando conmigo, riendo incluso, pero cuando intenté recordar los detalles algo se rompía, como si la memoria se deshiciera en agua. Al día siguiente el encargado no apareció. En su oficina encontré un archivador viejo con informes del complejo. Entre ellos, una carpeta marcada con mi nombre. Dentro, copias de mis documentos y una carta de renuncia firmada, con fecha de hace un año. No entendía nada. Fui hasta el espejo del baño. Tenía la mirada vacía, la piel blanquecina, los labios agrietados. Al acercarme, noté un olor a mar y, por un segundo, juraría que el reflejo no se movió conmigo. No podía dejar de mirarme al espejo. El reflejo me observaba con una calma que no era mía. Tardé unos segundos en darme cuenta de que el vaho se formaba por dentro del cristal, no fuera. Allí en la neblina se dibujaron lentamente 4 palabras, como si una mano invisible las escribiera desde el otro lado. Bajo el agua. Aún soy. El miedo se mezcló con una certeza amarga. Marta no había desaparecido, no del todo. Corrí hasta la piscina, impulsado por algo entre culpa y desesperación. El cielo estaba cubierto, y la superficie del agua brillaba con un tono más oscuro, casi metálico. No soplaba viento, pero las olas pequeñas formaban un remolino justo en el centro, girando sin parar. Me acerqué y vi algo bajo la superficie. Mi propia silueta, perfectamente nítida, como un espejo líquido. Pero el reflejo no imitaba mis movimientos. Estaba quieto. Entonces levantó la mano. Yo no lo había hecho. La linterna se apagó y la oscuridad se cerró a mi alrededor. Escuché el chapoteo suave, luego una respiración ahogada. Me incliné más. Un brazo salió del agua mojado, temblando, buscando apoyo en el borde. Era el de ella. La piel estaba gris, los dedos arrugados, pero aún reconocí la pulsera plateada. «Marta», susurré sin voz. Ella alzó la cabeza, los ojos blancos, el cabello pegado al rostro. No me habló con la boca, sino con una expresión que decía todo. «Ya recuerdas». Y sí, recordé. Aquella noche discutimos. Me pidió que no cerrara la piscina, que la dejara nadar un rato más. Yo había bebido. Quise demostrarle algo, no sé qué. Ella tropezó, cayó, gritó. Intenté sacarla, pero el miedo pudo más. La dejé allí hundiéndose con su mano extendida hacia mí. Después me convencí de que se había marchado, que lo soñé. El agua empezó a agitarse de nuevo, fuerte, como si algo emergiera desde abajo. Retrocedí, pero el suelo estaba cubierto de una capa delgada de agua. Cada paso que daba sonaba como dentro de una cueva. Detrás de mí se encendieron las luces del recinto. El reflejo en la piscina seguía allí, aunque ahora no era yo. Era Marta mirándome desde dentro. Abrió la boca y una corriente de agua salió, extendiéndose hasta mis pies. «No busques arriba», dijo. Sentí el tirón en los tobillos, el mismo de aquella noche. El agua me cubrió de golpe, y todo se volvió ruido y oscuridad. Intenté gritar, pero el agua llenó mi garganta. Frente a mí su rostro flotaba sereno. Me tomó de la mano y por un instante, la paz sustituyó el miedo. Cuando abrí los ojos estaba sentado en la tumbona. El sol brillaba. La piscina parecía normal. Ni rastro de la tormenta ni del agua salada. Pero los vecinos me miraban desde lejos, murmurando. En el borde del agua un par de sandalias. Las mías. El encargado regresó al día siguiente y encontró mi caseta vacía. La policía abrió una investigación, pero el informe final fue breve. El socorrista desapareció sin dejar rastro. Solo se hallaron sus huellas húmedas alrededor de la piscina. Desde entonces, dicen los residentes que algunas noches, cuando el agua se vuelve salada, se ve a una pareja nadando bajo la superficie. 2 sombras que giran despacio sin subir nunca a respirar.
Ese verano me tocó hacer prácticas en una residencia de ancianos en la Sierra de Cuenca. No era el plan que había imaginado para mis vacaciones universitarias, pero necesitaba créditos y dinero. El edificio era viejo, de piedra clara, con pasillos tan largos que el eco parecía no morir nunca. La mayoría de los residentes dormían todo el día. Los pocos que hablaban repetían historias que nadie escuchaba. La rutina era simple: controlar medicamentos, acompañar paseos, mantener las habitaciones limpias. Hasta que conocí a Sofía, la nieta de uno de los pacientes. Tenía mi edad y venía cada tarde a ver a su abuelo, don Emilio. Un hombre que apenas hablaba, pero que cada vez que ella entraba, sonreía. Sofía era distinta al resto de la gente del pueblo. Callada, observadora, con un tipo de tristeza que no pesa, sino que flota. La primera vez que nos quedamos a solas fue una tarde de lluvia. La residencia había perdido la conexión eléctrica y los pasillos estaban a oscuras. Nos refugiamos en la cocina. Ella preparó café y me contó que su abuelo llevaba allí solo 3 meses. Antes vivía en una casa apartada, cerca de un antiguo sanatorio abandonado, pero tras un pequeño accidente, lo trajeron. Cuando le pregunté qué tipo de accidente, cambió de tema. Con el tiempo nos hicimos cercanos. Empezamos a salir a caminar después del turno, hasta el río que bordea el bosque. Allí me habló del sanatorio, de los rumores del pueblo. Decían que durante la posguerra había funcionado como hospital improvisado, y que aún quedaban cosas sin descubrir bajo los cimientos. Mi abuelo trabajó allí cuando era joven, me dijo. Siempre repite que dejó algo dentro, algo que nunca debería salir. Al principio lo tomé como otra de esas historias rurales que se exageran con los años, pero algo en su tono me hizo dudar. Una tarde, mientras ayudaba a don Emilio a tomar sus medicinas, él me sujetó del brazo con una fuerza que no creí que aún tuviera. Me miró fijo y murmuró: «No la dejes bajar sola». «¿A quién?», pregunté. «A Sofía. Si entra ahí otra vez no saldrá». Intenté calmarlo, pero sus ojos seguían fijos, cristalinos de miedo. Esa misma noche Sofía me llamó al móvil. Su voz sonaba distinta, más fría. Me pidió que la acompañara al sanatorio. Dijo que necesitaba recuperar algo de su abuelo, un cuaderno que él había escondido. «Mañana vienen a derribarlo», explicó. «No puedo dejar que lo destruyan». Acepté, quizá por curiosidad, quizá porque la soledad del verano me estaba empezando a pesar demasiado. Quedamos a medianoche. El camino al sanatorio era un sendero estrecho entre pinos. El edificio apareció como un bloque oscuro, con las ventanas rotas y una cruz oxidada en la fachada. Sofía me esperaba con una linterna. «No tardaremos», dijo. Dentro olía a humedad y polvo. El eco de nuestros pasos se mezclaba con un goteo constante. En las paredes, viejas marcas de tiza con nombres y fechas. Sofía avanzó directa hacia el sótano. «¿Estás segura de que es aquí?», pregunté. «Sí». Él lo escondió en una caja bajo la habitación donde dormían los enfermeros. El suelo crujía bajo cada paso. Llegamos a una puerta de metal cerrada con candado. Sofía sacó una llave de su bolsillo. Mi abuelo nunca la devolvió. Al abrirla, un aire helado salió del hueco. Encendió la linterna. Al fondo del pasillo algo brilló. Una caja metálica cubierta de polvo. Corrimos hacia ella. Dentro había un cuaderno viejo, hojas amarillas atadas con cuerda. Sofía lo tomó con cuidado. En la tapa un nombre escrito a lápiz: Emilio Ortega. Lo abrió. Solo alcanzó a leer la primera línea antes de palidecer. No todos los pacientes estaban muertos. Sofía se quedó quieta, los dedos temblándole sobre la tapa del cuaderno. La luz de la linterna parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse. Le pedí que saliéramos, pero negó con la cabeza. «Tenemos que leerlo», insistió. Abrí una de las páginas al azar. La letra era temblorosa, de tinta casi borrada. Al anochecer se oyen los pasos. No son enfermos ni médicos. Caminan arrastrando los pies como si buscaran algo que olvidaron. Sofía pasó varias hojas. El texto cambiaba de tono, más frenético. Nos obligan a mantener las puertas cerradas. Los que no respiran siguen moviéndose. Algunos hablan. Dicen que no recuerdan su nombre, pero sí el mío. Dejé el cuaderno. El aire se volvió más frío. Se escuchó un golpe seco arriba, como si algo hubiera caído. «Tenemos que irnos», dije. «No todavía. Quiero saber qué escondía». Siguió leyendo.
cada línea peor que la anterior. Enterramos los cuerpos bajo el suelo del sótano, pero siguen oliendo a formol. Dicen que mientras uno recuerde su nombre, ninguno descansará. En ese momento la linterna se apagó. Oscuridad absoluta. Oímos pasos lentos desde el pasillo que acabábamos de cruzar. El aire olía a hierro y tierra mojada. Busqué mi móvil para encender la luz, pero no tenía batería. Sofía se aferró a mi brazo. Los pasos se detuvieron. Un silencio espeso nos envolvió. Entonces una voz, grave, cansada, resonó desde la oscuridad. ¿Quién recuerda su nombre? Sentí el corazón detenerse. Sofía respondió sin pensar. Emilio, el aire se cortó. Un gemido profundo como un aliento recorrió el pasillo. Algo rozó mi hombro. Corrimos. Subimos las escaleras a ciegas, tropezando con las baldosas sueltas. El sonido de los pasos seguía detrás, más rápido, más cerca. Llegamos al vestíbulo. La puerta principal estaba entreabierta. Afuera la luna iluminaba el camino. Salimos corriendo hasta el coche. Sofía apretaba el cuaderno contra el pecho. Cuando por fin respiramos, me di cuenta de que sangraba. 3 marcas en el antebrazo, como uñas. Sofía me miró pálida. No eran paso, susurró. Era arrastre. La llevé a su casa. Su abuelo dormía. Le prometí no decir nada. Me juré no volver a ese sitio. Pero 2 días después, don Emilio empezó a gritar en la madrugada. Decía que alguien lo llamaba desde el sótano, que escuchaba su nombre una y otra vez. Cuando fuimos a su habitación, lo encontramos incorporado, los ojos abiertos mirando a la pared. Murmuraba. No debía volver a leerlo. Sofía me pidió que la acompañara una vez más. No puede terminar así, dijo. Si lo abrimos tenemos que cerrarlo. Intenté negarme, pero la culpa me pesaba. Esa misma noche volvimos al sanatorio. El lugar estaba distinto. Las ventanas tapiadas. La puerta de metal abierta de par en par. Dentro olía a humedad y a tierra removida. Al fondo del pasillo, el suelo estaba hundido como si alguien hubiera excavado. Nos acercamos, había huellas. Y en medio del agujero, un bulto cubierto con una manta vieja. Sofía levantó un extremo. Era una camilla metálica. Sobre ella, una figura envuelta en vendas secas, con una placa de identificación oxidada. Paciente no 12. E. Ortega. Dios mío, susurró ella. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue ver el rostro bajo las vendas. Era idéntico al de su abuelo. El rostro era el mismo. Las arrugas, la cicatriz sobre la ceja, incluso el lunar junto al labio. Sofía cayó de rodillas. Yo no supe qué hacer. Me limité a mirar, esperando que todo aquello fuera un truco de la luz. Pero no lo era. El cuerpo bajo las vendas era idéntico a don Emilio. Eso no puede ser, murmuré. Tu abuelo está en la residencia, lo vimos hace unas horas. Sofía se cubrió la boca. Las lágrimas le caían silenciosas. Dijo que no debía volver a leerlo. Susurró. ¿Y si nunca salió de aquí? El aire del sótano se volvió pesado, casi irrespirable. El cuaderno que llevaba en las manos se abrió solo. Las páginas moviéndose con un viento que no existía. Una hoja se detuvo frente a nosotros. Las letras parecían frescas, recién escritas. El cuerpo quedó. Lo que salió fue lo que recordaba ser él. De repente se oyó un golpe arriba. Algo o alguien había cerrado la puerta de metal. Nos quedamos a oscuras. La linterna cayó y rodó, iluminando la camilla desde abajo. El cuerpo vendado empezó a humedecerse, como si el agua brotara de adentro. Las vendas se pegaron a la piel, y un sonido débil parecido a una respiración llenó el sótano. No puede estar vivo, dije. Sofía negó con la cabeza. No está vivo, respondió, pero tampoco muerto. Retrocedí un paso. Las luces de mi móvil se encendieron solas, la pantalla parpadeando. En ella apareció una foto. Yo, tomado desde arriba. En ese mismo instante, con la camilla al fondo, solté el teléfono. El clic del obturador resonó en el aire, aunque no había cámara. El cuerpo se movió, apenas un temblor, pero suficiente. Sofía gritó. Las vendas del rostro se aflojaron, dejando ver los labios cuarteados. Se abrieron. Una voz débil, idéntica a la de su abuelo, murmuró. ¿Quién recuerda mi nombre? Sofía se inclinó, llorando, y dijo, yo. Sofía Ortega. La figura exhaló un sonido bajo, casi un gemido. Entonces algo cambió. El cuerpo del viejo Emilio, el de la residencia, cruzó por mi mente.
Lo imaginé gritando, tal vez en ese mismo instante. La humedad se transformó en agua. Brotaban charcos del suelo subiendo por nuestras piernas. El sanatorio entero parecía respirar. Las paredes chorreaban, el aire vibraba. Sofía me miró, los ojos vacíos. Nos está llamando, le arrebaté el cuaderno. Intenté cerrarlo, pero las páginas se pegaban. Dentro, la escritura seguía formándose sola. Trazos rápidos, desesperados. Si alguien lee esto, no diga su nombre. Grité su nombre. Fue instinto, y el suelo cedió. Caímos al fondo entre agua y barro. En la oscuridad oí su voz mezclada con otras decenas, cientos, todas iguales. No los recordéis. Dejadlos dormir. Cuando desperté estaba fuera del sanatorio, empapado, solo. El sol ya salía. En mis manos aún tenía el cuaderno cerrado y seco, como si nada hubiera pasado. Sofía no estaba. Ni huellas, ni señales de que alguien más hubiera estado allí. Corrí a la residencia. Don Emilio seguía en su cama, inmóvil, pero algo había cambiado. Su rostro era más joven, su respiración más tranquila. En su mesita una fotografía que no había visto antes, él y una niña, Sofía, frente al sanatorio. Detrás una fecha escrita a lápiz, 1989. Pedí verla. Me dijeron que no existía ninguna Sofía registrada como visitante, ni nieta, ni familiar, ni nadie con ese nombre. Y entonces entendí lo que el cuaderno intentaba decir. No era Sofía quien había vuelto a buscarlo. Era lo que de ella quedaba en la memoria de un viejo que nunca dejó el sanatorio. Me quedé de pie frente a la cama de don Emilio, intentando entenderlo. Su respiración era suave, regular, pero su expresión había cambiado. Ya no parecía el anciano frágil que conocí. Había serenidad, casi una sonrisa. Tomé el cuaderno y lo abrí de nuevo. Las páginas estaban en blanco. Todas excepto la última. Allí, con tinta nueva, leí una frase escrita con letra que no era la mía. Gracias por recordarnos. Esa noche no dormí. Me quedé en el cuarto de servicio repasando una y otra vez lo que había pasado. ¿Había imaginado todo? ¿Podía el miedo fabricar recuerdos tan reales? Pero al mirar mis manos aún veía los cortes, las uñas rotas, la piel con olor a tierra húmeda. A la mañana siguiente, el director de la residencia me llamó a su despacho. Emilio Ortega falleció esta madrugada, dijo. Se fue tranquilo. Me quedé en silencio. Luego añadió algo más. Dejó una nota para ti. Era un papel doblado, amarillento. Al abrirlo, reconocí la misma caligrafía del cuaderno. No todos salimos de aquel lugar, pero mientras alguien recuerde nuestros nombres, no estaremos solos. Dile a Sofía que ya no hace falta volver. No dije nada, solo asentí y me marché. Esa tarde decidí regresar al sanatorio, tal vez por cerrar el círculo, o quizá para comprobar si todo había sido una alucinación. El camino seguía igual, los pinos, el viento, el silencio, pero el edificio ya no estaba. En su lugar, una explanada de tierra removida. El eco de máquinas que habían trabajado allí hace poco. No quedaba ni una piedra. Me quedé mirando el horizonte hasta que el sol cayó. Cuando volví a la residencia, el turno de noche acababa de empezar. Caminé por el pasillo, todavía medio vacío, y al pasar frente a la habitación 12, escuché un sonido familiar. El goteo de agua. Me asomé. La cama estaba vacía, las sábanas húmedas. En la pared alguien había dibujado con el dedo una cruz de barro. ¿Sofía? Susurré. Nadie respondió, pero el aire olía igual que aquella noche en el sótano. A formol, a humedad, a algo viejo que intenta seguir respirando. Al día siguiente entregué la carta de renuncia. Antes de irme bajé al archivo de personal. No sabía por qué, pero sentí la necesidad de comprobar algo. Busqué la carpeta de don Emilio. Dentro, entre documentos, había una foto antigua. El mismo hombre de joven con una niña de unos 10 años. Detrás, escrito con tinta descolorida, Sanatorio de Cuenca, verano del 89. Y debajo, un detalle que me heló. La niña no se llamaba Sofía, se llamaba Isabel. Salí corriendo del archivo. En el pasillo, las luces parpadeaban. Un carrito de limpieza se movía solo unos metros más adelante. Lo seguí hasta la puerta de salida, pero se detuvo en seco. En el suelo una hoja arrancada del cuaderno. Solo una frase, no digas su nombre. Dejé la residencia al amanecer. Mientras caminaba hacia el coche,
Oí el sonido del viento entre los pinos y, por un momento, juraría haber escuchado su voz, la de Sofía o Isabel, susurrando desde algún lugar que no era este. Ya me recordaste. Ahora puedes olvidar. Cuando arranqué, el retrovisor me devolvió una imagen que aún hoy me cuesta explicar. Por un segundo, detrás de mí, en el asiento trasero, vi el reflejo de una chica empapada, con un cuaderno en las manos, sonriendo. Luego nada. Nunca volví a Cuenca, pero a veces, en sueños, oigo como alguien pasa páginas al otro lado de la oscuridad. Y sé que, mientras escuche ese sonido, no todos los nombres están dormidos. Ese verano me mudé a un edificio antiguo del centro de Valencia. Había conseguido un trabajo como ayudante de restauración en una galería pequeña que se especializaba en obras de mediados del siglo XX. El piso que alquilé era barato y estaba en el último piso, bajo un tejado inclinado con goteras y cables a la vista. Me lo quedé sin pensarlo. Tenía luz, silencio y una terraza donde fumar de noche. La primera semana transcurrió tranquila. Los vecinos apenas salían y la portera, una mujer menuda llamada Remedios, me advirtió con una sonrisa tensa: aquí todos viven hacia adentro. No hacen ruido y no les gusta que se haga. Lo tomé por un comentario de vieja escuela, hasta que empecé a notar cosas. Cada madrugada, a las 2:33, se oía el sonido de una radio en la habitación contigua. Siempre la misma melodía, una especie de bolero antiguo que se repetía una y otra vez, interrumpido por una voz femenina que parecía leer algo, como una carta. «Querido mío, aún espero verte». Al principio creí que era una grabación, pero una noche golpeé la pared y del otro lado la voz se detuvo. Luego, una respuesta, un golpe seco, 3 veces. A la mañana siguiente, bajé a preguntar a Remedios si había alguien viviendo al lado. Frunció el ceño. No, ese piso lleva vacío desde el 2001. Imposible. Se escucha música todas las noches. Entonces no la escuches, me dijo dándome la espalda. Intenté ignorarlo. Me concentré en el trabajo. Limpiar cuadros, pulir marcos, quitar polvo acumulado de décadas. Pero el bolero volvió, siempre a la misma hora. Una noche decidí grabarlo con el móvil. Lo dejé grabando junto a la pared y al día siguiente lo revisé. Al principio solo se oía el murmullo de la música. Después una voz nítida, femenina, que decía: «No mires detrás del cuadro». Sentí un escalofrío. Corrí a la pared y por pura inercia golpeé el yeso. El sonido fue hueco. Había algo dentro. Pedí permiso al propietario para repintar esa zona. Dijo que hiciera lo que quisiera mientras no lo derrumbara todo. Esa noche quité el cuadro que colgaba allí. Una vieja litografía de una mujer de espaldas, con un vestido negro. Detrás del marco encontré un hueco mal tapado con cemento. Dentro, una caja metálica cubierta de polvo. La abrí sobre la mesa. Había cartas, fotografías y una cinta de casete con una etiqueta amarilla. Verano de 1976. Metí la cinta en un viejo reproductor que usábamos en la galería. Se escuchó ruido blanco, luego la misma melodía del bolero, después una voz. «Querido mío, ya han pasado 3 días desde que dejaste de venir. No sé si la lluvia te retuvo o si algo peor te ocurrió, pero sigo esperándote en el piso de arriba, donde dijiste que el tiempo se detendría». Silencio. Luego, el clic de una puerta, un gemido leve y un golpe seco. Apagué el reproductor. No pude seguir. Me asomé a la terraza para respirar, y fue entonces cuando la vi. En el edificio de enfrente, una mujer con un vestido negro de espaldas mirando hacia mi ventana. Cuando volví a mirar un segundo después, ya no estaba. La mañana siguiente amaneció con un aire más denso. Quizás era sugestión, pero juraría que el apartamento tenía otro olor. Polvo viejo, humedad, perfume rancio. Fui al trabajo intentando no pensar en la cinta, ni en la mujer del edificio de enfrente. Sin embargo, al volver esa noche, el cuadro que había quitado de la pared estaba nuevamente colgado en su sitio. El corazón se me detuvo por un segundo. Yo lo había dejado sobre la mesa, con la caja metálica aún abierta debajo. Fui a tocarlo. El marco estaba helado, y el clavo recién martillado.
Lo bajé otra vez y busqué la caja. Vacía. Ni las fotos, ni las cartas, ni la cinta. Nada. Toqué la pared. Todavía sonaba hueca, pero esta vez al apoyar el oído, oí un murmullo. Una voz femenina, igual que en la grabación. No debiste escucharla. Retrocedí, tropezando con la silla. Tomé mis cosas y bajé corriendo las escaleras. La portera seguía despierta, sentada junto a la puerta con su termo de café. ¿Quién vive realmente al lado? Le pregunté. Remedios bajó la mirada. Nadie, hijo. Pero hace muchos años vivió una pareja. Él trabajaba en la galería donde tú estás ahora. ¿Qué les pasó? Ella desapareció una noche de verano. Dicen que él la mató. Otros que ella se tiró por la terraza. Nunca se supo. Pero desde entonces los nuevos inquilinos no aguantan mucho. Me quedé helado. ¿Cómo se llamaban? Mercedes y Julián. El nombre me sonó familiar. Volví a mi apartamento y revisé la caja metálica vacía. En el fondo, casi pegado al óxido, había un trozo de papel que se me había escapado. Una esquela vieja. Mercedes López, 1954-1976. Siempre te esperaré en casa. La misma fecha que figuraba en la etiqueta de la cinta. Esa noche me propuse no dormir. Me senté frente a la pared con la linterna encendida. Las agujas del reloj se acercaban a las 2:33. A esa hora exacta el bolero volvió a sonar. No desde el vecino, sino dentro del apartamento. Provenía de mi cocina. Me acerqué despacio. En la mesa el reproductor de cintas. Yo lo había guardado en la galería. Sin embargo, ahí estaba, funcionando solo, la cinta girando. La voz sonaba más clara que nunca. Querido mío, ¿por qué no bajas a verme? Hace calor aquí dentro. Apagué el aparato de un golpe. El silencio duró apenas unos segundos. Después la voz volvió, pero esta vez no salía del reproductor. Provenía del hueco de la pared. Baja tú, Julián. Yo ya subí una vez. El aire se volvió gélido. Las luces parpadearon. De pronto una grieta recorrió el yeso del muro, abriéndose lentamente. Detrás la oscuridad. Di un paso atrás. Una ráfaga de aire húmedo me golpeó la cara. En ese momento vi algo. Una mano, pálida, que se asomaba entre las sombras arrastrando la caja metálica que antes había desaparecido. La dejé caer al suelo. Dentro las cartas otra vez, pero ahora la última estaba abierta y escrita con una letra que conocía, la mía. El papel temblaba en mis manos. No podía ser mi letra y sin embargo lo era. La forma de las R, el trazo torcido de las T. Leí en voz baja con un nudo en la garganta. Mercedes, lo intenté, pero el tiempo no cambia las paredes. Todo sigue oliendo a ti. Dejé caer la carta. El aire del cuarto era espeso, imposible de respirar. La pared abierta parecía latir, como si detrás hubiera un corazón gigantesco marcando el ritmo de la casa. Me acerqué con cautela y alumbré con la linterna. Al fondo, apenas visible, una escalera estrecha que bajaba. «Baja tú, Julián», había dicho la voz. Mi razón me gritaba que saliera corriendo, pero otra parte, la misma que se queda mirando un accidente, quería saber qué había debajo. Puse un pie en el primer peldaño. Estaba húmedo. Cada paso olía más a tierra y a moho. La linterna temblaba en mi mano. Al llegar abajo descubrí una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes de ladrillo. En el centro, una silla metálica oxidada y una radio vieja, igual a la que sonaba cada noche. Encima de la silla, un diario. Las páginas estaban manchadas de humedad, pero aún se podía leer. 26 de julio de 1976. He cerrado la puerta. Mercedes no entiende. Dice que no puede respirar, que tengo que abrir. No quiero hacerle daño, solo que me escuche. Pero el aire cada vez pesa más. Pasé a la última página. 2:33. Ella dejó de hablar. Afuera suena el bolero. El ruido de la radio me sobresaltó. Sin tocarla empezó a sonar de nuevo la melodía. Me giré hacia la escalera. Estaba cerrada. La pared había vuelto a sellarse. Golpeé el ladrillo con el puño. Nada. La radio subió el volumen hasta doler. Entre la música se escuchó su voz nítida, dulce. No quería irme. Tú cerraste la puerta. Cerré los ojos. No soy él, dije casi sin voz. Pero escribes igual, respondió. La radio se apagó. En la oscuridad algo se movía. Una figura se delineó frente a mí, difusa, de contornos líquidos. Daba la sensación de estar hecha de vapor. Avanzó despacio.
A cada paso el aire se llenaba de perfume antiguo. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Cuando la figura se detuvo frente a mí, vi su rostro, idéntico al de la mujer del cuadro, con los ojos vacíos y la boca entreabierta. «¿Por qué me dejaste aquí?», susurró. No sé si fue por miedo o culpa, pero respondí sin pensar. «Lo siento, Mercedes». Su expresión cambió. Sonrió, y en ese instante, la pared detrás de ella empezó a desmoronarse. Un torrente de polvo y aire caliente me envolvió. La luz se apagó. Cuando desperté estaba tirado en mi salón, cubierto de yeso. El hueco de la pared había desaparecido, la caja metálica también, pero el cuadro, el de la mujer de espaldas, había vuelto a colgarse solo. Solo que ahora, la figura del retrato no estaba de espaldas. Se había girado hacia mí. El cuadro me observaba desde la pared. La mujer ya no mostraba la espalda. Estaba de frente, con los ojos abiertos, un vestido negro pegado al cuerpo y una sonrisa tan sutil que parecía a punto de desaparecer. No era una pintura vieja. El trazo era fresco, los colores húmedos. Y lo peor, el fondo del cuadro era mi salón. El miedo me paralizó. Intenté bajar el marco, pero estaba pegado, como si la pared lo hubiera absorbido. Al tocarlo, el lienzo estaba tibio, la pintura blanda. En el borde inferior algo se movió, un leve goteo rojo que cayó sobre mi mano. Pintura mezclada con algo más denso, metálico. Sangre. Fui directo a la puerta, pero la cerradura no giraba. Tiré, empujé. Nada. En ese momento, el reloj marcó las 2:33. La radio de la habitación contigua se encendió sola, con el mismo bolero, nítido, como si la estuvieran tocando en vivo. La voz femenina volvió. «Querido mío, por fin estás en casa». Golpeé la puerta una y otra vez. De repente, una sombra se proyectó en el suelo detrás de mí. No me giré. La voz sonó justo al lado de mi oído. «Ya no tienes que escribir más cartas». El aire se volvió frío. Un hilo de viento me rozó el cuello. Giré despacio. La mujer del cuadro estaba fuera del marco. Su silueta transparente se dibujaba frente a mí, avanzando. El vestido se movía sin tocar el suelo. «No eres él», dijo acercando el rostro al mío. «Pero me sirves igual». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Ella extendió la mano y me tocó el pecho. Sentí una presión, como si algo se abriera dentro. Un zumbido, una imagen. Yo en otra época, con otra ropa, escribiendo a máquina. La puerta del estudio cerrándose sola. El sonido del bolero, y luego oscuridad. Desperté de golpe. Luz de día. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. El cuadro seguía en la pared, otra vez con la figura de espaldas. Pensé que había sido un sueño, hasta que noté mis manos, cubiertas de pintura negra. Llamé a la galería para pedir el día libre. Nadie contestó. Bajé al portal. La portera Remedios estaba de pie junto al buzón. Me miró sin sorpresa. «¿Durmió bien, Julián?», preguntó. «¿Qué dijo?», respondí confundido. Le pregunté si durmió bien. No todos los que suben lo consiguen. Su sonrisa era fría. Noté que en su mano sostenía un sobre. Me lo dio sin decir nada. Subí al piso, temblando, y lo abrí. Dentro, una carta, escrita con la misma letra que había visto en la caja metálica. La mía. «Mercedes, el tiempo se detuvo, como dijiste. Pero el eco de tu voz no deja de subir por las paredes. Si algún día alguien más entra aquí, que te escuche. Que me escuche. Que no nos deje solos». Miré el cuadro. La figura volvía a girarse poco a poco. La pintura parecía viva. En el reflejo del cristal, detrás de mí, había otra sombra. Desde entonces el bolero suena cada noche a las 2:33, sin falta. No importa dónde esté. Y a veces cuando cierro los ojos siento su mano fría sobre mi pecho, pidiéndome que escriba otra carta. Hasta aquí las historias de hoy. Si han llegado hasta este punto, me encantaría que dejaran un comentario contándome cuál fue la historia que más los impactó, o simplemente escriban, «Sigo aquí». Así sabré quiénes son los valientes que resisten hasta el final. No olviden suscribirse, dejar un like y compartir este video con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos muy pronto.